Bueno, vamos a comenzar este panel de expertos, abordaje metodológico de la tesis doctoral. Para ello contamos con la compañera Lucía Caro, de la Universidad de Cádiz, con el compañero Fernando Contreras, de la Universidad de Sevilla, con el compañero Javier Ruiz de Olmo, que ahora aparecerá porque todo el mundo lo ha visto, pero no debe de estar hablando por teléfono, y conmigo mismo Ángel Hernando, de la Universidad de Huelva. La idea que hemos estado consensuando los panelistas, dada la experiencia de otros años, que lo que verdaderamente es interesante es el intercambio, las preguntas que ustedes puedan hacer sobre estas temáticas metodológicas. Entonces, intentar ajustarnos nosotros mucho el tiempo para que esto después sea un intercambio de preguntas, de sugerencias, y a priori por ahí viene alguien corriendo que debe ser Javier Ruiz de Olmo. Efectivamente. Entonces, ya les digo, vamos a intentar ajustarnos el tiempo, pero que este ajuste después no sea un desperdicio de tiempo, sino que pueda dar pie al máximo posible de preguntas, aclaraciones, intercambio. Bueno, la compañera Lucía va a comenzar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme a este panel. Lo primero que quería contar en este panel sobre el abordaje metodológico, retomando un poco una idea que ya apareció en la escuela de otoño en Sevilla este año, donde también tuvieron a bien contar conmigo, cosa que les agradezco siempre. Y en ese panel hablábamos sobre el objeto de estudio. Y yo quise hacer mucho hincapié en que cuando definimos el objeto de estudio, sobre todo, tiene que haber ahí una pasión. Es decir, cuando digo pasión no quiero usarlo en la manera en la que se suele usar, pero sí, es decir, algo que de verdad te mueve y te conmueve y te lanza una pregunta que no puedes parar de mirar, y eso te va a llevar a que dediques los próximos 3, 4, 5 años de tu vida, ¿no? Entonces, con respecto a la definición del aparato metodológico que vamos a usar, pues también tiene que haber algo de eso. Obviamente aquí el modo en que llegamos a esa definición va a ser diferente, porque precisamente dependiendo de cuál es nuestro objeto de estudio, nuestro objetivo en relación a ese objeto de estudio y nuestra pregunta, investigación e hipótesis, pues eso ya nos va a ir describiendo en qué paradigma nos movemos y qué procedimientos, técnicas de investigación, etcétera, etcétera. Pero creo que también debemos tener un cierto interés, afinidad, o al menos no aversión directa cuando elegimos esa. Lo digo porque voy a hablar de mi experiencia personal. A mí me habría quizá gustado hacer un abordaje distinto al que hice, aunque al final estoy muy contenta del que elegí en mi tesis. Pero ese abordaje implicaba utilizar técnicas cuantitativas y sobre todo encuestas, y de verdad que para mí eso era como, por decirlo de una manera clara, bajona absoluta. O sea, yo pensaba que yo tenía que ponerme a hacer encuestas, a analizar cuál era el error muestral, y aunque había aprendido a hacerlo, porque todos hemos pasado por ahí, no era algo que a mí me conmoviera, ¿vale? Utilizando, es decir, era al contrario, es decir, la sensación que a mí me provocaba la idea de tener que hacer un trabajo así, pues era de decir, bueno, voy a ser coherente conmigo misma, tengo que hacer esto, este trabajo, ya no voy a insistir en lo que todos hemos dicho, de la dureza que nos exige este trabajo. Por tanto, tiene que ser algo no solo que me interese en mi objeto de estudio, sino que también las técnicas y el enfoque que yo elija realmente sea algo que me apetezca hacer. Entended, por favor, que cuando digo apetecer, no estoy diciendo algo que a mí, que no es como me apetece ver, por Dios, el último capítulo de Juego de Tronos, no estoy hablando de ese tipo de apetencia, pero sí esa apetencia, bueno, intelectual, porque, insisto, es un trabajo que vamos a tener que repetir y mantener y que va a formar parte de nuestra experiencia en los próximos 3, 4 años. Entonces, si ese tipo de técnica no nos gusta, no se nos da bien, nos genera mucha inseguridad, pues igual no es el camino que deberíamos coger. Yo decía, lo que decía al principio, mi tesis es sobre cómo se expresa la identidad en las redes sociales. Mi tesis era de tipo exploratorio.
Y inicialmente me planteé opciones para hacer una parte cualitativa y una parte cuantitativa. Y deseché la parte cuantitativa, entre otras cosas, porque en el momento en que yo comienzo la tesis, todavía cabe hacerse muchas preguntas sobre, y aquí recupero lo que planteaba la idea del dispositivo de Agamben de Medel, que está, de hecho, en la hipótesis de mi tesis. Lo que yo me quería plantear era cómo un nuevo medio, como son las redes sociales, que constantemente te pide que te expreses y que muestres a los demás quién eres, nos enfrenta al hecho de pensar la identidad. Y pensaba en cómo ese dispositivo favorece unas formas frente a otras de mostrarse. Y de ahí, de hecho, mi tesis al final, yo conecto directamente las redes sociales con la marca personal y la microcelebridad, porque creo que lo que favorece el diseño de interacción y los imaginarios asociados a ese espacio, pues al final favorece que todos queramos hacernos más famosos, hablarle a más gente, relacionarnos de otra manera, ¿vale? Entonces, para mí, cuando realmente profundicé y hice como el 50% de las lecturas que tenía que hacer para aquella tesis, me di cuenta de que no tenía sentido, o yo no le encontraba en ese momento, centrarme en técnicas cuantitativas. Para mí era mucho más importante explorar el campo y ¿por qué? Porque además al final, o sea, y ahí coincido mucho con lo que planteaba esta mañana el profesor Casero Ripollés, no describamos solamente, intentemos explicar aquello que hemos conseguido, a lo que le hemos conseguido dar una forma. Pero claro, para poder explicar necesitamos tener un conocimiento de una enorme profundidad acerca del campo. Entonces, como decía, insisto, no me quiero enrollar mucho en esto, pero por supuesto el aparato metodológico se tiene que definir en función de nuestro objeto de estudio, nuestros objetivos y las preguntas que le estamos haciendo a ese objeto de estudio, pero también es muy importante que seamos conscientes de con qué tipo de enfoque metodológico y por tanto de técnicas también nos vamos a sentir más cómodos y luego si es realizable, por Dios. Yo eso es la primera cosa que le tengo que decir a todas las personas a las que le estoy dirigiendo ahora mismo la tesis, que me vienen con un aparato metodológico donde mezclan dos paradigmas diferentes, el explicativo y el interpretativo, y además quieren no 3, sino ya 4 técnicas. Quiero hacer grupos focales, quiero hacer entrevistas, quiero hacer encuestas y además quiero hacer una... Y es como, pero esto lo tienes que hacer en 3 años, ¿vale? No es realista. Es mucho más realista si queremos no solo describir, en caso de que nuestra tesis sea más descriptiva, sino intentar comprender y explicar, acotar. Cuanto más pequeñito es el ámbito, más posibilidades tenemos de comprenderlo de verdad. Primero, de generar datos que describan y luego de poder comprender y hacer eso que todos queréis hacer, que es la triangulación. Bueno, hacer la triangulación exige de mucho aparato metodológico y además de poder preguntar a tu propio objeto de estudio una vez que tú ya tienes una visión construida a partir de ese objeto de estudio, ¿vale? Entonces, no me enrollo más porque quiero de verdad que tengáis mucho tiempo para hacer preguntas, pero, insisto, creo que cuando elijáis ese aparato metodológico con vuestro director o directora de tesis o directores, esto va a sonar muy Pablo Coelho, ¿no? Que lo odio, ¿vale? Pero uno tiene que saber cómo se siente hacia aquello que se propone hacer, y no solo hacia el objeto, sino también hacia las técnicas y el enfoque a través de los cuales los va a hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lucía. A continuación expondrá una breve visión también nuestro compañero Javier Ruiz de Luz. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy encantado de estar con todos ustedes hoy aquí, también con mis compañeros de mesa. Naturalmente, como decía mi compañera que me precedía anteriormente, la elección de ese abordaje metodológico está, como no puede ser de otra manera, fuertemente imbricado en los objetos, en el objeto de estudio, en las hipótesis y en las preguntas de investigación que vayáis formulando. Yo creo que en esta sesión de la tarde, como se señalaba anteriormente, es una sesión más relajada y confío en que podamos, digamos, debatir y llevar a cabo toda una serie de preguntas y de cuestiones sobre este abordaje metodológico. Y yo me quería también referir a
a una experiencia también propia, personal o más cercana en el trabajo que llevo en este doctorado de comunicación, y que tiene que ver con las metodologías de análisis cualitativo. Las metodologías de análisis cualitativo tienen una serie de peculiaridades, de singularidades, que en algunos casos hace que sea necesario, digamos, replantearse exactamente llevar a cabo este tipo de metodologías, teniendo también en cuenta el tiempo del que disponéis para llevar a cabo una tesis doctoral y, por supuesto, en función de los objetivos, etcétera, etcétera. En algunas de las líneas de este doctorado, por ejemplo, en Málaga hay una línea específica de comunicación audiovisual, no tanto comunicación audiovisual desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva económica o de una perspectiva directamente de las audiencias, sino del análisis de los mensajes, de los discursos audiovisuales. Parece que en esa línea y en otras, no solamente en esa, pero en esa línea en la que un poco imparto o dirijo algunas tesis, parece adecuado un abordaje desde el punto de vista cualitativo. Ese abordaje desde el punto de vista cualitativo, o las metodologías de naturaleza cualitativa, tienen, como ustedes saben, unas características muy singulares. Que hay que señalar que en una minoría de los casos se llevan a cabo de manera exclusiva. Quizás sea una excepción lo que señalaba nuestra compañera, de manera exclusiva, con un abordaje meramente cualitativo, pero no porque las técnicas cualitativas tengan algún tipo de dificultad o de validez científica menor, sino a veces porque resultan, algunos de estos trabajos pueden algunos, y esto con muchas comillas, tener algunas dificultades de publicación más que otra cosa. Bueno, son técnicas en las que naturalmente se trata de, como en esta línea que señalaba, de comunicación audiovisual, de registrar la realidad o bien de tomar esa realidad, que pueden ser los discursos audiovisuales, naturalmente, pueden ser series televisivas, pueden ser filmes, pueden ser imágenes en la red, etcétera, etcétera, es decir, los discursos audiovisuales, registro o bien obtención o análisis de esos discursos audiovisuales, plasmación de ese material a través de algún tipo de codificación, de registro y de codificación, y naturalmente transformación mediante un proceso de elaboración conceptual. Se trata, en definitiva, de obtener de una manera humanista, de una manera holística, contextual, teniendo muy presente el contexto en el que ese producto de la comunicación audiovisual, que podemos ejemplificar en un filme o podemos ejemplificar en una serie, digamos, tener muy presente el contexto y tener muy presente el contenido de ese producto. Y se trata de extraer de una manera, repito, interpretativa, explicativa, toda una serie de conclusiones basadas en categorías que el investigador, a lo largo del proceso, y en este caso el proceso es enormemente importante en la investigación cualitativa, es decir, el proceso es un valor a veces en sí mismo, incluso se puede obtener, hay publicaciones referidas no tanto a las conclusiones de una investigación, sino del propio proceso en sí, el propio proceso de investigación cualitativa en sí. Bueno, y tiene otras, por resumir, no voy a extenderme ni mucho menos, tiene toda una serie de características que ustedes conocen y que si quieren indagar sobre un producto, sobre los mensajes de los medios de comunicación, y singularmente en el ejemplo que les señalaba, el de la comunicación audiovisual, tiene, pues eso, características como que decía antes, es holística, contextual, humanística, inductiva, se mira dentro de esos discursos y se extraen categorías y significados. O bien se estudian también los grupos sociales, obviamente, grupos sociales, puede ser de naturaleza etnográfica o no, los receptores de determinados productos audiovisuales, el estudio de esos receptores, de esos grupos, digamos, pueden ser objetos también de ese tratamiento meramente cualitativo. Realizan toda una serie de estrategias, se realizan toda una serie de estrategias de naturaleza interpretativa, y, puesto que se parte de lo particular a lo general, a menudo el estudio de caso es uno de los abordajes más singulares y más utilizados en este tipo de técnicas, ¿no? Está, como decía, orientada al propio proceso, y una cuestión que es interesante es que todo escenario, toda persona, todo producto audiovisual, me remito mucho al audiovisual porque es, digamos,
parte de mi experiencia, tanto de mi propio trabajo como de las tesis que llevo dirigiendo, todo producto audiovisual, todo producto de la cultura popular también es un producto digno y necesario de estudio. No existen cuando ustedes inician una tesis doctoral, una de las cuestiones es, digamos que ronda, siempre es esto sirve para algo, esto es útil, esto vale para algo, y a menudo si abordamos procesos digamos, de la cultura popular, podríamos quizá con una cierta inseguridad pensar que no es digno, ¿no? ¿Una tesis sobre los Simpsons sería digno de llevarse a cabo? Sin duda. Todo proceso, todo producto de la cultura popular es, entre comillas, digno de estudio. Una tesis sobre un cineasta independiente contemporáneo, como Xavier Dolan, podría ser válido, naturalmente. Un estudio cualitativo sobre una poco conocida película del dramaturgo español Fernando Arrabal sería digno de estudio, o como no es una película que aparece en las historias del cine, sin duda. De una serie televisiva también, sobre fenómenos como el sonido. Estamos hablando de audiovisual y el sonido es uno de los productos que menos estamos estudiando. Un estudio sobre las fiestas rave y su manera y la música electrónica sería posible, sin duda. Les estoy poniendo ejemplos de tesis que se han llevado o se están llevando a cabo, y en estos 3 últimos casos que han tenido ya frutos ante la lectura de la tesis en revistas científicas muy significativas. Ahora bien, llegar ahí no es siempre sencillo. Aunque cualquier producto, sin duda alguna, cualquier proceso, cualquier mensaje, cualquier elemento de la comunicación audiovisual es digno de estudio, luego tenemos que enfrentarnos a otras cuestiones. Es si es abordable, y luego otra que no es baladí, no es menor, es si es publicable, si esto concitará algún tipo de interés en los editores del ámbito científico que es necesario. A veces podemos ver que realmente es interesante las conclusiones que vamos a sacar de ahí, que son científicamente relevantes, esto lo iréis hablando con vuestros tutores, vuestros directores, sin ninguna duda, pero a veces podemos ver que comercialmente, entre comillas, que podría tener cierta dificultad en su difusión científica. ¿Cómo sabemos eso? Pues naturalmente tenemos que revisar las revistas científicas de ese ámbito. Tenemos que revisar muy cuidadosamente. Bueno, esto ya se ha visto y se verá en la sesión de mañana sobre revistas científicas. De modo, aunque a priori esto es así, nos encontramos con esa dificultad. En ese sentido, y solo como acotación, todos sabemos que es muy minoritario las publicaciones en las que los estudios de naturaleza meramente cualitativa pues tengan salida, al menos en el ámbito latinoamericano y hispano. Si vemos el listado de las revistas de esta naturaleza de comunicación, podemos encontrar estas dificultades. Pero bueno, quizás sea un tema que podemos debatir posteriormente. Otra dificultad que a veces puede tener un tipo de abordaje exclusivamente cualitativo es la cuestión de la triangulación y de la validez de los resultados, de cara a la justificación como trabajo interesante, científico, que aporta a la comunidad universitaria. Y naturalmente en ese aspecto nos encontramos con que es necesario, digamos, validar y triangular con una serie de elementos y de procesos, algunos de los cuales, y voy terminando para luego referirnos a, digamos, poder entrar en aspectos de preguntas y de comentarios, que a veces pueden plantear algún tipo de problema de cara a la publicación. Por ejemplo, para la credibilidad y veracidad de este tipo de investigaciones siempre se cuenta con la observación persistente, la triangulación, el juicio crítico de otros investigadores, o sea, la entrevista o el filtro de otros investigadores, el contexto en el que se ha producido,
la propia vinculación del investigador, conocimiento del investigador y, por tanto, la propia biografía del investigador respecto al tema investigado, etcétera, etcétera. Bueno, no me voy a detener más en este aspecto, en esta cuestión. En definitiva, el abordaje cualitativo es un abordaje, faltaría más, perfectamente válido desde el ámbito científico. Es peculiar porque el proceso en el que se obtienen las categorías, en el que se mira en el interior del producto audiovisual, de la fotografía, de la serie, es un proceso, como decía, inductivo, es un proceso donde se establece una serie de categorías y se extrae, se interpreta el significado. No se hace de cualquier manera, se hace con un conocimiento contextual, humanístico y artístico de ese proceso, y donde ese mismo proceso tiene una enorme importancia respecto a su circularidad. Es un trabajo en el que se obtienen categorías, algunas de las cuales se establecen a priori y otras, es decir, esas categorías a priori están naturalmente relacionadas con los objetivos y las preguntas de investigación y las hipótesis, y otras se desarrollan a través del conocimiento de ese producto audiovisual, de ese producto comunicativo. A su vez se reconfigura las categorías, se vuelve a mirar dentro, se vuelve a reconfigurar y es un proceso también cíclico en el que se van extrayendo esos significados que iba señalando. Por tanto, es un proceso perfectamente válido, sobre todo cuando queremos analizar el contenido de los mensajes de los medios de comunicación, especialmente en el ámbito del audiovisual, porque buena parte de los discursos audiovisuales son discursos muy polisémicos, por tanto es necesario ese trabajo, y tiene también la dificultad de esta validación científica que señalaba antes, y a su vez, por tanto, a menudo muchos estudios son de naturaleza mixta, cualitativa, cuantitativa, para de alguna manera cubrir ese flanco de su validez científica. Y para finalizar, también señalar, solo a modo de apunte, a veces dificultad, no siempre, a veces dificultad de, digamos, publicación de trabajos exclusivamente cualitativos. No es imposible, ni muchísimo menos, y he citado 3 textos, algunos de los cuales en los que de alguna manera he participado también, por eso me refería a mi experiencia personal, en revistas de las cuales una de ellas se ha publicado en una revista de comunicación, pero otras en revistas Scopus, en categoría Q1 y Q3, las que les señalaba, tanto de Raval como de la música techno y rave, en una revista Q1, pero de Visual Arts and Performing Arts, en estimado Journal Rank. Por lo tanto, a veces estamos en esa frontera que tiene la comunicación audiovisual desde el ámbito de arte y humanidades, o Visual Arts y Performing Arts, y el ámbito de la comunicación. Nada más por mi parte, muchas gracias, y luego quizá tengamos tiempo a seguir. Muchas gracias, Javier, por casi ajustarte al tiempo, y tiene la palabra nuestro compañero Fernando Contreras. Buenas tardes. En estos momentos les tengo que confesar que se me sale el corazón por la boca, pero no es por los nervios, sino por la ansiedad que genera hablar en 5 minutos, intentar contarle todo lo que tenía pensado contarles, ¿no? Para que comprendan un poco la investigación que yo realizo y de lo que le voy a hablar en estos 5 minutos, que es básicamente sobre la investigación básica. Yo hice mis estudios iniciales fueron en la Facultad de Bellas Artes. Yo estudié arte, en la especialidad de diseño, me doctoré en comunicación y luego me doctoré por segunda vez en filosofía. Yo básicamente trabajo con un grupo de CREAF, Philosophy of Communications, y con una red internacional que trabajamos en metodología de investigación visual. Básicamente esa red a lo que se dedica, que es una red internacional con profesores y universidades desde Asia, África, Europa y América, trabajamos en investigar en métodos para analizar y estudiar lo visual o la visualidad. El marco teórico se viene conociendo desde hace poco como estudios visuales. No es digamos, todavía una ciencia o una disciplina, pero digamos es un marco en el que se reúnen expertos y especialistas de distintas
rama y de distintos campos. Estoy hablando de sociólogos, antropólogos, a filósofos y artistas. En esas reuniones, digamos, cada uno pone en común sus métodos y sus formas de analizar la visualidad o lo visual y, digamos, de esos debates, de esos coloquios, intentamos generar, como les digo, o descubrir métodos nuevos para trabajar en lo visual. No estoy hablando de imagen ni teoría de la imagen, sino que estoy hablando de visualidades. Yo me dedico a la investigación básica, es decir, si me tengo que quejar, pues también efectivamente me quejo de que no tenemos realmente grandes publicaciones donde volcar nuestros resultados, ya que hoy los JCR y, digamos, la mayoría de las revistas Scopus pues prefieren métodos de investigación sociológica cuando hablamos de comunicación. Inicialmente tengo que decirles que para mí la comunicación no es una ciencia, hoy lo venía comentando en el coche con unos compañeros, sino para mí la comunicación es simplemente un fenómeno que se da en la naturaleza y que es un fenómeno característico de los seres humanos. Pero yo siempre pongo el ejemplo de que cuando hablamos de facultades de comunicación o de ciencias de la comunicación es como si en derecho le llamáramos la facultad del delito o las ciencias del delito. Es decir, estamos hablando de un fenómeno, pero no estamos hablando de una ciencia. Desde ese ángulo, de esa perspectiva que tengo de la comunicación, entiendo que es un fenómeno que se puede analizar de forma transversal por distintas disciplinas. En mi caso, desde las humanidades. Como les digo, el problema de estudiar la comunicación de las humanidades es que en JCR, por ejemplo, no van a encontrar ustedes grandes publicaciones donde volcar, como les digo, estos resultados. Básicamente, las líneas de investigación que se hacen en estudios visuales se dividen así, es decir, y es algo que ya contemplaba el historiador Kenneth Clark, ¿no? Cuando hablaba de que en la Edad Media se dividen, digamos, dos grandes tradiciones en la ciencia, lo que se llamó la Escuela de Oxford, la línea empirista y positivista, y lo que ha sido la Escuela de París o la Sorbonne, que ha sido la línea más hermenéutica, más interpretativa y, si quieren, más humanista. Básicamente el mundo hoy se divide en estas dos tradiciones, y digamos que los países empiristas y positivistas tienen mejor ubicadas sus universidades y sus publicaciones, con lo cual, digamos, están ahí, como nos han explicado en una conferencia esta mañana, cubriendo, digamos, los primeros escalones del prestigio universitario y del prestigio científico de la investigación. Pero no por ello, digamos, que los que estamos en ese ámbito de las humanidades trabajando en comunicación nos desanimamos, aunque la tenemos cruda para promocionar nuestras carreras en la NECA española. Bien, lo que les quiero decir es que dentro de estas dos tradiciones, humanistas y de ciencias sociales, podemos encontrar distintos métodos de investigación. Si nos involucramos más en el campo de las ciencias sociales, las investigaciones realmente están en el marco de los estudios visuales, pero estudios cualitativos visuales. Básicamente, como se trabaja ahí en esa línea, o se venía trabajando tradicionalmente, era sobre imágenes ya producidas, es decir, sobre bancos de imágenes que están producidas. Por ejemplo, pues podemos ir al Google Imagen y ahí ya hay imágenes producidas. O se puede trabajar, por ejemplo, en una caja con un álbum de fotografías donde encontramos fotografías de una familia y a través de esas fotografías somos capaces de definir o describir una cultura local determinada. Es decir, las imágenes están producidas ya. Y la otra línea de trabajo en los estudios cualitativos visuales es encargar que produzcan esas imágenes, de tal manera que utilizamos técnicas participativas, de observación participativa, trabajamos con entrevistas y se trabajan efectivamente con métodos cualitativos, pero digamos que la característica fundamental es que el objeto observado es el objeto que nos produce las imágenes, que a través de las cuales vamos a analizar ese objeto de estudio. Tanto una como otra realmente no están muy bien valoradas, porque hay, digamos, también una tradición lingüística, con origen, si quieren ustedes, en la tradición religiosa,
Saben ustedes que Dios es el Verbo, de tal manera que trabajar con imágenes siempre ha sido, digamos, acusado de ser menos objetivo que trabajar con textos y digamos que la imagen es más subjetiva y cabe más la libertad de interpretación, con lo cual digamos, los resultados son más débiles. Pero, como le digo, ahí estamos trabajando en metodologías visuales y seguimos trabajando en la confianza de que podamos demostrar. De hecho, hay un gran debate entre Estados Unidos y Europa, ya digo que entre dos tradiciones, entre Mitchell y Boehm, en lo que se llama el giro icónico o el giro pictórico. De tal manera que tanto en Estados Unidos, sí, tanto los departamentos americanos como los departamentos europeos, nos estamos poniendo de acuerdo en una idea fundamental, y es que estamos buscando una lógica predicativa de las imágenes. Es decir, lo que queremos es que las imágenes expliquen las cosas sin tener que utilizar la palabra. Cuando ven ustedes una imagen, aparte del primer impacto, el goce estético que decía Grosse, a continuación intelectualizan la imagen y lo convierten en verbo, en palabra. Es decir, tienen que crear una historia para poder interpretar esas imágenes. Nosotros lo que queremos investigar es precisamente una dimensión que no sea verbal de las imágenes. Sí, las imágenes no tienen por qué recrear el habla. Sí, simplemente las sensaciones o las percepciones que nos pueden transmitir las imágenes pueden ser tan significativas o pueden poseer un poder más o igual de exclusivo que las palabras. Hay otra línea, la de humanidades, pero no sé si ya me queda, porque como le digo, estoy con esto de las prisas. Después tenemos más tiempo. Sí, que sería ya una visión más humanista. Ahí realmente trabajamos con distintas dimensiones, es decir, trabajamos de las dimensiones concretamente filosóficas, pero también está la historia y también, por supuesto, está la filología. Y a través de esas tradiciones con letra mayúscula, porque son tradiciones con letras mayúsculas, nos acometemos los objetos de estudio de la comunicación. Hay perspectivas ónticas, fenoménicas, estéticas, vinculadas a la moral, es decir, que no tratan nunca de explicar los fenómenos como hace la sociología, sino lo que intentamos es comprender los fenómenos, que es una dimensión distinta. Es decir, queremos ofrecer otro aspecto distinto de los objetos de estudios. Las disciplinas que manejamos, efectivamente, somos interdisciplinares, es decir, no nos interesa tanto enfocar el trabajo bajo un prisma concreto como la de intentar comprender ese fenómeno a través de distintas disciplinas. Si algunas veces tenemos que recurrir a disciplinas a lo mejor tan digamos tan poco consideradas por el mundo científico como la semiótica, pero tiramos de la teoría del arte, de la historia del arte, de la estética, de las teorías de la comunicación, y se sorprenderían ustedes enormemente si estudiaran historia o teoría del arte y vieran que todas esas teorías de imagen de las facultades de comunicación lo único que han hecho ha sido una revisión de todo lo que se ha escrito con anterioridad sobre el arte o sobre la teoría del arte, desde los estudios formales incluso a los estudios sociológicos, es decir, que estudian los factores económicos o el contexto cultural o el contexto, las circunstancias sociales o el contexto histórico en el que se producen o desarrollan esas imágenes. Y simplemente para acabar ya, una matización muy clara en los estudios visuales. Nosotros diferenciamos claramente entre ojear, ver y mirar. Ojear para nosotros es cuando los ojos se encuentran de forma azarosa con objetos y lo identificamos. El ver se trata de buscar con los ojos, pero el mirar, es decir, la mirada es una construcción cultural. Y ahí nos situamos en los estudios visuales, porque miramos las cosas construyéndolo de acuerdo a nuestro acervo cultural, a nuestra tradición cultural. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo aquí parezco el malo de la película Controlando los tiempos, pero quedan 35 minutos. O sea, yo voy a intentar ajustarme a los 5 para que haya medio de debate. Ese es el problema de poner estas mesas de panelistas con tantos panelistas y con tan poco tiempo. Pero yo simplemente esbozar una serie de ideas que creo que puedan dar pie para el debate o la controversia. La primera, lanzar que
que el método no va solo. Es curioso la pregunta del millón, ¿y con qué metodología abordo cuando ya llevo un año trabajando y construyendo el marco teórico? El método no va solo. Ninguna parte de un proceso de escritura científica, de redacción científica que surge de una investigación va sola. Todo tiene que tener una línea de continuidad. Entonces, no se puede dejar el método para el término del establecimiento del estado del arte. Todo debe ir en paralelo. ¿Por qué? Por la segunda idea que les planteo. ¿Cuál es la mejor metodología para abordar un proceso de investigación? Todas y ninguna. O sea, todas pueden ser adecuadas y ninguna puede ser adecuada. Depende del objeto que ustedes vayan a aprender a tomar y de la necesidad de la herramienta que pueda aprender esa idea, esa descripción, ese objeto de investigación sin que se pierda nada. Entonces, ¿cuál es el mejor método? Ninguno y todos. Todo depende de ese hilo conductor. Depende de lo que ustedes quieran estudiar. Eso les marcará una determinada metodología en base al estado del arte establecido de investigación sobre esa temática. Eso le marcará claramente esa metodología y esa metodología obviamente le llevará por una serie de técnicas o de instrumentos a construir o a utilizar ya instrumentos validados que habrá que hacerlo con un determinado procedimiento en base a lo cual obtendremos unos resultados que discutiremos, concluiremos y referenciaremos. Luego todo tiene un hilo conductor y no se trata de plantearse el método cuando ya lleva un año y medio uno investigando sobre una temática. Entonces, todas y ninguna. ¿Por qué? Porque todas tienen fortalezas y todas tienen debilidades. Una metodología cuantitativa sirve para lo que sirve y para lo que no sirve no vale absolutamente para nada. Cuando se revisa... Yo reviso bastantes artículos, bastantes propuestas de artículos y muchas veces todo es un aparataje metodológico, es un absurdo en la cantidad de pruebas estadísticas y de paramétricas y no paramétricas para no contar nada. Cuando uno lee el resumen de una investigación y te plantea los objetivos o hipótesis que se van a dar y tú ya sabes lo que va a salir antes de que salga, no ajustes la investigación. Muchas veces un aparataje montado. Entonces, es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Todo va directamente relacionado. La metodología cuantitativa sirve para lo que sirve y la metodología cualitativa sirve para lo que sirve. ¿Cuál es mi ideal? Y ahí es mi opinión. Mi ideal es la triangulación y para triangular hay que utilizar metodología cuantitativa y metodología cualitativa. Y ese es el ideal que yo propongo y el que siempre intento trasladar a mis doctorandos. ¿Es costoso? ¿Es dificultoso? Sí, pero ojo, si todo instrumento tiene un error de medida, mientras más instrumentos y determinadas categorías utilicemos, los excesos y los defectos se van aminorando y obtendremos una investigación bastante más adecuada, válida y fiable. Entonces, ni lo cuantitativo es maravilloso, ni lo cualitativo es maravilloso, ni lo cuantitativo es maravilloso. Lo verdaderamente maravilloso es el rigor metodológico. O sea, toda investigación correctamente realizada, y aquí discrepo con mis compañeros, con parte de mis compañeros, es publicable. Comunicar, por ejemplo, publica artículos cuantitativos y cualitativos. Lo que exige es rigor metodológico. Muchas veces decimos, no hay revistas que publiquen trabajos cualitativos. Discrepo. Entren ustedes en JCR, entren ustedes en SJR o en CiteScore, y verán ustedes como sí que hay, leyendo los manuscritos de esa revista. Otra cosa es la declaración de intenciones que puede hacer la revista, pero el tipo de trabajo se publica cuantitativo y cualitativo. En algunos campos del saber es más difícil publicar cualitativo, pero se puede publicar. A lo mejor no en revistas con el nombre de comunicación, pero sí de educación o de sociología de la comunicación o de comunicación política. Muchas veces queremos empecinarnos y centrarnos excesivamente. Y otro comentario que les querría hacer, ¿por qué es necesario el método? Pues, han hablado los compañeros que me han precedido de no solo describir, es necesario describir, obviamente tenemos que describir, pero avanzaban tanto esta mañana como esta tarde que hay que describir y hay que interpretar y comprender. Pues yo todavía le daría una vuelta de tuerca. Hay que describir, hay que interpretar y comprender, pero yo no soy de investigación básica como el compañero, soy de investigación aplicada. Hay que transformar, actuar y transformar. Entonces, el verdadero ideal, y por ahí surge ante una pregunta, de una investigación, de ese granito de arena, de esos enanos cabalgando a hombros de gigantes que comentaba el compañero Vázquez Medel, el verdadero ideal es transformar, no solo describir y comprender. Me he casi ajustado a 4 minutos
para hacer ejemplo. Entonces, tienen ustedes la palabra, ahora sí que es el momento, van lanzando preguntas a unos de los panelistas, a cualquiera de los panelistas, y tenemos 32 minutos que esperemos que sean ricos y cooperativos. Y como desperdiciamos medio minuto, nos repartimos el tiempo. Hola, ¿qué tal? Yo vengo de México. Justamente yo estoy en esta fase como de elaboración o diseño de un proyecto o un protocolo de investigación para aplicar a una maestría. Me gusta mucho esta parte de la interdisciplinariedad que tiene la carrera en comunicación, y por este boom que tienen las nuevas tecnologías y que nos permite no solamente estudiar nuevos fenómenos complejos, sino a su vez hacer uso de las mismas tecnologías como instrumentos para nuestras investigaciones. Es interesante, ¿no? No solamente las tecnologías o el entorno digital como un fenómeno de estudio para la comunicación, sino también que nos pueden servir como herramientas para investigar. Me gustaría preguntar qué recomendación podrían hacer en términos de pensar un objeto de estudio en comunicación que nos invite u obligue inclusive a justamente hacer uso de técnicas mixtas, justamente técnicas cualitativas y cuantitativas. Tengo entendido que depende mucho del objeto de estudio si se realiza un estudio cualitativo o cuantitativo, pero vaya, en este escenario de fenómenos complejos, me gustaría saber si hay alguna opinión o sugerencia al respecto de, bueno, pensar o ir por esta dirección para, pues justamente elevar un poco la problematización en los fenómenos comunicacionales. Gracias. Bueno, no sé si he comprendido, yo te doy mi respuesta y me repreguntas, si no. He entendido que lo que planteabas es cómo investigar en el ámbito de las nuevas tecnologías o usando nuevas tecnologías y utilizando ambas metodologías. Bueno, básicamente creo que lo que tenemos que tener claro es para qué usamos cada tipo de metodología, ¿no? Es decir, la cuantitativa nos va a ayudar a la descripción, ¿no? Mientras que la cualitativa, pues un grupo focal, una entrevista, etcétera, nos va a ayudar a comprender ese fenómeno porque le estamos preguntando al propio objeto de estudio. Por ponerte un ejemplo, yo ahora mismo estoy en una investigación que me está agotando, pero también me tiene fascinada, en donde lo que estoy analizando es cómo se representan, usuarios muy jóvenes de primer curso de universidad, de carreras universitarias de comunicación, que se suponen que están más interesados en el ámbito audiovisual, y por tanto deberían tener una cultura audiovisual mayor, se fotografían y muestran en las redes sociales. Y lo que quiero conocer es, estoy comparando dos culturas distintas, dos países diferentes, y estoy analizando chicos y chicas. Entonces, claro, por una parte lo que estoy analizando son el tipo de fotos que más se repite, porque se repiten muchas, porque se están mirando los códigos tradicionales, ¿no? Y las chicas se fotografían de una manera porque están acostumbradas a ser miradas y tienen un repertorio cultural diferente, y los chicos tienen un repertorio cultural muy distinto, ¿no? Entonces, a mí me interesa por una parte ver qué publican, sobre todo en Instagram, que es lo que estoy analizando, y ver qué es lo que más se muestra, que despierta más comentarios, que atrae más la atención, ¿vale? Entonces, por una parte, me interesa mucho describir cómo es esa representación que ellos hacen de ellos mismos a través del cuerpo. Pero, por otra parte, yo puedo tener una opinión sobre esa, o sea, yo puedo saber que un tanto por ciento el enfoque de la cámara es tal, que el filtro tal es el que más se usa en tal. Las chicas miran más a cámara, los chicos intentan hacer como que no hay alguien que les está mirando, y eso tiene una explicación cultural. Pero esa es mi opinión. Lo realmente interesante para mí en este trabajo son los grupos focales, donde yo puedo hablar con ellos, mostrarles tipos de fotos y ellos me explican qué ven en esa foto o por qué piensan que esa persona se ha hecho esa foto así, y ellos mismos explican cómo se hace la foto y qué intentan conseguir con esa foto. Entonces,
estoy usando los dos enfoques a la vez. Dime. Me gustaría preguntarte si, por ejemplo, justamente en ese ejemplo que me parece magnífico, me gustaría preguntarte si, por ejemplo, has pensado o tienes conocimiento para explotar, por ejemplo, herramientas de software, por ejemplo, para analizar data, Big Data, por ejemplo, analizar demasiadas imágenes, que sería interesante, y más en el caso que es comparado de dos culturas, no recuerdo si las mencionaste. Colombia y España. Colombia y España. Bueno, inclusive extender justamente esa investigación con otra cultura de Oriente, por ejemplo, ¿no? Pues ahí precisamente estoy, es decir, porque he hecho primero la parte cualitativa y ahora estoy haciendo sobre todo la captación de datos, estoy haciendo sobre todo, ahora mismo me estoy enfocando en análisis del discurso porque lo que estoy buscando es ver cuál es ese repertorio cultural que imitan, pero me falta esa parte, precisamente mañana lo estábamos hablando sobre cómo hacer, con qué herramienta hacer la explotación cuantitativa. Así que ahí, no sé si alguno de mis compañeros ha usado herramientas cuantitativas de captación. Supongo que ahí entra el factor de los recursos económicos, porque inclusive de económicos y de conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, para este fenómeno implicaría también saber usar la herramienta tecnológica. Obviamente, claro. Sí, por eso le estoy dando tantas vueltas, porque tengo que ver muy bien cuál y qué me permite hacer cada herramienta y cuánto tiempo me lleva aprender a usarla bien, etcétera, etcétera. O sea. Hablabas de las herramientas tecnológicas para llevar a cabo. Naturalmente, hay multitud, hay una enormidad de herramientas o de nuevas herramientas tecnológicas para llevar a cabo este tipo de investigaciones. En el ejemplo que nos ponías, Lev Manovich, el teórico de la comunicación, tiene un proyecto que se llama Selfie City, que conocerás. Selfie City diseña él mismo un software para ver cómo se hacen los selfies en distintas ciudades del mundo. Y es un software que lo que analiza son patrones visuales. Ahí es lo de Big Data que tú señalabas. Tiene un componente más meramente visual de Big Data y de patrones meramente visuales, es decir, en determinadas ciudades hombres o mujeres sonríen de una determinada manera o miran a la cámara de una determinada forma. Y este investigador diseña un software para llevarlo a cabo. No tiene esa parte tanto de compresión cultural porque trabaja más aspectos visuales. Si lo que te interesa naturalmente, si tu investigación tiene, el ejemplo que yo estoy poniendo, tiene un eje central en la investigación cualitativa, naturalmente que hay herramientas de sobra conocidas, tipo Atlas-T, En Vivo o similares, que te permite llevar a cabo todo el proceso. Atlas-T puedes trabajar tanto con textos como con vídeos o con fotografías o con mapas de Google Maps, etcétera. Es decir, tú puedes seguir todo el proceso. Y naturalmente estas herramientas, donde tienen muy presente la triangulación y la investigación mixta, te permite exportar los datos a Excel y después tratarlos de manera estadística o numérica o cuantitativa. Ya puedes continuar ese trabajo. Entonces, bueno, trae herramientas ahí infinitas y, bueno, he puesto simplemente dos ejemplos que supongo que va por ahí. Yo he entendido tu pregunta en los términos de cómo se puede hacer una investigación innovadora en el campo de la comunicación y las tecnologías. Entonces, vuelvo a insistir en algo que lo he dicho, pero creo que no lo explica bien. Tanto, digamos, lo que estás planteando en el fondo son investigaciones empíricas, de nuevo. Es decir, quieres tener una referencia en el mundo real, quieres ver digamos, tener una relación con la realidad, que puede ser cuantitativo, positivistas, o puede simplemente es más subjetivo y hacerlo cualitativo. Pero lo que yo he intentado exponer en mi presentación es que hay una investigación básica que no tiene por qué ser empirista ni positivista. De hecho, cuando tú hagas las preguntas para hacer el análisis cuantitativo o las preguntas para hacer el análisis cualitativo, vas a necesitar de categorías. Y esas categorías las tienes que fundamentar con un marco teórico. Entonces, a mí lo que más me preocupa, porque yo no estoy de acuerdo, es decir, las investigaciones básicas, no hay muchas publicaciones donde, digamos, poder publicar debates teóricos, porque le llaman pajas mentales, porque le llaman de cualquier cosa, no se encuentran, digamos, publicaciones en las que podemos debatir teóricamente este tipo de cuestiones, especular sobre ellas, y digamos que estén consideradas por la
digamos, a agencias nacionales, por lo menos en nuestro país, sí, porque los JCR primero no se ven este tipo de debates, son más de corte empírico y positivistas, ¿eh? Entonces, lo que puede suceder, por lo menos en este país, lo que puede suceder es que dentro de una serie de años todas las investigaciones sean iguales, porque al no haber investigación teórica vamos a seguir categorizando siempre igual. Es decir, para lo que sirve la investigación básica es para aportar especulaciones, algunas veces a través de la intuición, algo que los anglosajones no respetan mucho, y intentar buscar, digamos, nuevas vías, nuevas categorías para poder analizar, probar y errar también, en cierto sentido, ¿no? Entonces, lo que puede pasar, como le digo, con esto de tanto cuantitativo y cualitativo, es que, bueno, ya lo estamos viendo, si abrimos las revistas y casi todas las investigaciones son muy iguales, lo único que cambia es el objeto. Pero vemos que las investigaciones más o menos son todas muy parecidas, es decir, no hay una gran diversidad. Luego, lo que estamos comprobando también en el repetir en las categorías, el que no haya un desarrollo en la investigación básica, es que, digamos, se están haciendo investigaciones tan superficiales que antes de que llegues a las conclusiones ya sabes el final. Y cuando tú lo lees y dice que es una demostración científica, pero había que demostrarlo científicamente, pues tú dices, bueno, pero bueno, hay ciertas obviedades que no requieren de determinadas demostraciones, ¿no? Entonces, creo que donde a lo mejor podemos empezar a innovar, y es algo que incluso un sociólogo árabe lo decía, Laroux, que le había pasado a la intelectualidad árabe, era precisamente el adoptar todos los métodos científicos de las universidades norteamericanas y europeas con las que tenían contacto las universidades árabes, hasta el punto de que habían olvidado toda la tradición, digamos, científica del país. Esta mañana nos hablaban de la tradición latinoamericana y yo cuando terminó la conferencia le di la razón, le dije, pues sí, yo también escribo y apoyo esta idea, porque estamos importando tan a rajatabla los métodos anglosajones que estamos olvidando hasta una tradición de investigación nuestra, que como les digo, puede estar en la investigación básica. Muy bien. Hay 4 preguntas. Mario va dando el micrófono. Hola, yo soy Marta de la Universidad de Málaga y quería preguntar porque mi tesis estoy analizando como Alicia era. Lucía, perdona. Sobre Instagram, entonces yo puedo hacer un análisis, digamos, del número de publicaciones, de escribirla, etcétera, etcétera, pero estoy un poco perdida porque me gustaría un poco analizar el feedback de las publicaciones, los likes, quiénes los hace, quién hace los likes. Entonces, si por favor alguien me puede ayudar que conozca alguna herramienta, el profesor Miguel Aguilera me está dando, estoy en foros y todo para investigar sobre herramientas para un poco ver quién da los likes y después catalogar a esas personas que dan los likes, pero es que no tengo ni ideas estoy investigando muchísimo, pero si alguien me pudiera ayudar sobre alguna herramienta para los likes de Instagram, saber quién los hace, analizar quiénes son ese tipo de personas. Yo no. Nadie. Alguien de la sala, que seguro que hay 3 o 4 especialistas en el tema, que las tengo yo nominadas. Es que es muy difícil y no hay en ningún foro ni nada, o en algún foro algo que pueda haber. Mario. Hola, ¿qué tal? Yo conozco una herramienta que es bastante conocida, creo yo, que lo hace con Twitter, que es Audience, es de pago, pero hace tiempo ya que no la uso. No sé, en algún momento creo que dejaba incluir perfiles de Instagram. Prueba, échale un ojo a la página de Audience, antes se llamaban Social Bro, si habéis movido en redes sociales. Ellos hacían exactamente eso con Twitter. Me imagino que con Instagram tiene que haber una plataforma parecida que lo haga. Directamente hacen un vaciado. No te veía, vale. Audience lo que hace es, o sea, cuando tú tienes una cuenta de Twitter, tú puedes controlar a quién sigues. Pero y también puedes controlar quién sigue una cuenta. Vamos, verás.
El planteamiento de audiencia es, tú con tu cuenta o viendo cualquier cuenta puedes ver a quién sigue esa persona. Pero bueno, pero lo que hace audiencia es ver lo contrario, es ver quiénes te están siguiendo a ti. Y puedes controlar quiénes te siguen y quiénes verdaderamente interactúan contigo. Yo hice un estudio pequeñito de Instagram sobre la representación mediática de los inmigrantes. El problema de Instagram es que cambia su API, que es su programa que permite acceder a los datos. Entonces, hay herramientas que antes, por ejemplo, la que yo utilicé se llama Netlytic, es gratuita. Y esa antes te dejaba ver los comentarios e incluso te daba relaciones entre los comentarios que hacían a los posts externos que no tienes nada que ver, los que están abiertos. Claro, pero esto te hacía un análisis de las palabras, o sea, un análisis automático. Sí, te daba un Excel con los usuarios, el problema es esto. Hace 3 meses cambiaron el API, que es el programa de Instagram que te permite. Entonces, cualquier herramienta que escojas tienes que fijarte cuándo van a cambiar el API, ellos avisan. Cuando cambian el API, la privacidad cambia. Y entonces todas las herramientas tienen que volver a buscar las formas de dejarte ver ese tipo de datos. Normalmente te dejan ver la información del post. Por ejemplo, esta que yo utilicé en Netlytic, te deja ver la información del post, el número de comentarios, puedes incluso verlos, pero lo que no te deja es analizar los comentarios automáticamente, tienes que hacerlo tú físicamente. Perfecto, Daniela, yo creo que después tomáis un cafelito los dos, que es que si no, y fluye esa comunicación que hace falta. Siguiente pregunta. Hola. Tanto un problema como otro se solucionan con lo que esta mañana decía el profesor Casero, que es con Python y con R. Si aprendéis a utilizar programas de verdad para manejo de datos, sobre todo textuales, de gran tamaño, es decir, de Big Data y también de vaciado de webs, sobre todo con R, que está muy pensado para vaciar datos y para luego trabajarlos estadísticamente, con eso lo tenéis solucionado. Ahora, R es complicado, pero es una herramienta gratuita, cursos de R hay muchos, cursos de Python hay muchos, lo que pasa es que hay que ponerse. Entonces, el problema de las herramientas más gratuitas o bien, si son buenas, son de pago, o bien son bastante limitadas. Entonces, yo os invito, yo vengo también un poco de esa línea, ahora desde las humanidades se está trabajando mucho en humanidades digitales, que es eso, trabajar con código para trabajar bien con texto y manejar bien grandes cantidades de texto y todas las variables que les pueden afectar, ¿vale? O sea que, aprovechando que el profesor Casero lo dijo esta mañana, yo insisto en que os animéis. Bueno, siguiente pregunta. Muchas gracias. Ya me he presentado, soy César y les agradezco por sus conocimientos. La investigación que nos hemos impuesto tiene que ser innovadora, pero yo creo que si empezamos a innovar en el uso de la metodología y de los elementos metodológicos, podemos entonces construir esa investigación innovadora. Es decir, yo debo aplicar la metodología cualitativa, pero también la cuantitativa dentro de un proceso investigativo que vaya, por supuesto, ligado a los objetivos, ¿no? Al planteamiento trazado. Pero debo de ir aplicando estas herramientas metodológicas que me permitan de forma innovadora ir construyendo, porque eso es lo que se quiere. Pues aquí está bien si sabemos identificar esas metodologías y cómo irlas aplicando, si solo es la investigación cualitativa o cuantitativa, pero si de forma innovadora voy aplicándolas, puedo utilizarlas de formas mixtas, por ejemplo, entonces voy a lograr una investigación innovadora también. Entonces, eso básicamente cuando
la investigación, independientemente si es básica o no, tiene que tener conocimientos de profundidad. Entonces era importante hacer este comentario y eso era todo. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver, es que se viene hablando de la investigación cuantitativa y cualitativa, pero por ejemplo, los compañeros, yo no soy de historia de la comunicación, pero los compañeros de historia de la comunicación utilizan otra metodología de la que no se habla aquí. Sí, la historia básicamente utiliza documentos, cartas epistolares y restos arqueológicos, restos físicos que quedan de otras culturas. Entonces, eso es otro método de investigación. Sí, hay una arqueología de los medios, hay documentos también y puede que haya cartas que nos informen. Entonces, hay otra investigación con otros métodos. Si trabajamos desde un punto de vista de los estudios, los famosos estudios críticos, porque hoy se le llama crítico a todo, pero un estudio crítico, que sí, que tiene una base filosófica, consiste en la revisión de textos de pensamientos, que en muchas ocasiones se echan a debate, se echan en una discusión, es decir, en un debate dialéctico, entre una corriente y otra, para intentar sacar verdades, ¿no? Esta mañana hablaban de los influencers. Es un tema que ya se habló hace casi un siglo, un siglo no, medio siglo, cuando Habermas planteaba el tema de la racionalidad dialógica. Es un tema del poder de quien habla, es decir, tiene una base ya, es decir, a lo mejor simplemente revisando ese tipo de conceptos a través de esas metodologías, la revisión de textos, la revisión de autores, o en historia podemos irnos a otras disciplinas, lingüística, podemos desarrollar una investigación que aporte ciertas categorías y aporte ciertos conocimientos para luego efectivamente desarrollar una investigación aplicada e innovadora. Lo que yo veo en el panorama académico y universitario es que este tipo de investigaciones no tiene hueco. Es decir, vamos, que lo que nos dedicamos a esto nos cuesta mucho trabajo encontrar un sitio donde publicarlo, porque lo que la institución nos está pidiendo es una serie de códigos de publicaciones que están codificadas y que no publican este tipo de cosas. Entonces, si todos los universitarios nos encaminamos hacia esa dirección, van a acabar con la innovación en la ciencia, porque todos al final vamos a hacer lo mismo. Y de hecho lo estamos viendo. Es decir, un artículo que me llamó muchísimo la atención, que leí no voy a decir el nombre, pero hace como 6 o 7 meses, publicado en JCR del primer cuartil, hacía un estudio de los videojuegos a través de unas categorías que había sacado de la obra de Piaget. Piaget ya creo que está superado, sobre todo hablándole digamos, a estudiosos de la educación, ¿no? Sin embargo, ¿qué demuestra eso? Es decir, que no hay una investigación básica por detrás que esté también innovando, sino, como demostraba esta mañana este profesor, se siguen utilizando las teorías tradicionales. Si es que esta mañana no lo han estado contando, pero efectivamente utilizando el análisis empírico, es decir, mirando la realidad, ¿eh? Estamos continuamente basándonos en las mismas teorías, repitiendo el mismo rollo. Vamos a coger Facebook, vamos a coger Twitter, vamos a coger esto y vamos a hacer esto. Sí. Y hay otra cosa que quiero decir desde un punto de vista muy crítico, y es que puede que empiece a suceder como en ciertos sectores científicos, que este tipo de análisis estadísticos hecho por universitarios con los recursos que tiene la Universidad Española, pues sea simplemente para publicarse, pero que nunca tenga, digamos, un seguimiento, porque se requiere a lo mejor digamos, la capacidad de una empresa con un buen presupuesto económico, lo que se está hablando, es decir, una investigación es tiempo y recursos económicos. Y si no se tienen recursos económicos para realmente hacer ese trabajo a conciencia y a fondo, los resultados pueden ser poco confiables, poco fiables. No sé si me estoy explicando correctamente, pero puede que, digamos, ese número de encuestas o esos universos, no sé qué, bajo la investigación universitaria, no se pueda desarrollar tan fiablemente como a lo mejor si lo coge una gran corporación, ¿no? Una gran entidad, sobre todo hablando de
digamos, de ya un panorama global. Y luego otra cosa que no se ha hablado aquí son estos estudios cualitativos y cuantitativos que hacen por las redes informáticas. Yo no me quería meter en esto, pero todos sabemos, o casi todos sabemos, digamos, la cantidad de estrategias algorítmicas que hay, por ejemplo, para situar, por ejemplo, en el arte, está el Bon Art, que es un modelo de arte que lo que hace es piratear o hackear el algoritmo de Google y te permite colocar tu página web en la primera. Y ellos, en la primera búsqueda, y ellos lo hacían pues para, por ejemplo, hacer una página del Vaticano, y entonces eran unos hackers y te salía la página del Vaticano y ahora ponían las imágenes que ellos querían, ¿no? Es decir, y era una forma de hacer sátira, digamos, al Vaticano. Igual que eso, sabemos que Google nos detecta geopolíticamente y nos suministra los datos de acuerdo a nuestro perfil de consumidor. Y si yo estoy, por ejemplo, estudiando tendencias del consumo de la moda y vivo en un buen barrio, voy a recibir información de buena ropa, pero no voy a recibir la información de la ropa barata. Ahora, si yo me estoy con el ordenador conectando y volcándome datos en un barrio obrero, pues voy a recibir información de ropa barata. Es decir, incluso esa, digamos, burbuja algorítmica nos llega hasta los investigadores. Esto no es que llegue solo a los consumidores. Así que cuando yo voy a comprar algo o voy a buscar un dato de algo que quiero comprar en Internet, pues por mi perfil ya, por la folksonomía, por el etiquetado personal que me han hecho ya, pues me van a dar cierta información u otra, porque ya saben, digamos, mi nivel económico, mi nivel cultural, mi nivel... Pero lo que no se piensa, o creo que no se ha pensado en esta sala, es que también lo están haciendo con los investigadores universitarios. Es que si tú te conectas desde la Universidad de Sevilla, de un dominio de la Universidad de Sevilla, estás recibiendo información para un universitario. Entonces, ¿qué fiabilidad tiene esa información empírica? Es que a los que no somos empiristas, pues nos miran como que nos planteamos fantasía o comeduras de cabeza, pero nosotros cuando vemos los empiristas, lo que vemos son personas que ven espejismos en el desierto, que la realidad engaña. ¿Más preguntas, Mario? A ver, por aquí, ¿no? Gracias. Bueno, al igual que en la sesión anterior, quiero pedir disculpas porque como soy colega y estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, no quiero preguntar nada. Quería solamente matizar algunas de las cosas que ustedes han dicho por si son de utilidad para nuestros compañeros estudiantes. Me voy a retortear al principio porque ya estamos hablando de cosas, de técnicas muy concretas, pero como usted decía muy bien, hay investigaciones que no requieren de técnicas cualitativas ni cuantitativas, sino de otras. Recordemos también que métodos, como decía antes nuestro compañero en la sesión anterior, significa medio, procedimiento para llegar a una meta. Por tanto, los procedimientos metodológicos no se diseñan cuando llevamos un año trabajando en la tesis, evidentemente, se diseñan cuando ya está elegido el tema de investigación, cuando hemos hecho el índice provisional, cuando hemos reunido toda la información disponible y a partir de ahí diseñamos el método. Yo sobre el método quería decir tres cosas que pueden ser prácticas, porque el problema que nos planteamos todos es qué métodos tenemos que utilizar y cómo descubrirlos. Yo creo que el primer punto es recordar que el investigador aporta una metodología específica, se convierte también en pequeño metodólogo, porque otros trabajos de otros investigadores que le sucedan van a poder utilizar también esa técnica. Y efectivamente hay diversos tipos de métodos. Los primeros son los de tipo documental. Comenzamos buscando bibliografía, eso es un procedimiento para investigar. Y luego viene lo que ustedes han dicho muy bien, los procedimientos cuantitativos, cualitativos, pero también los métodos de pensamiento, las hipótesis, la observación, etcétera. En segundo lugar, nosotros lo que aconsejamos a los doctorandos es que hagan un estudio crítico de métodos utilizados en trabajos similares. Una tesis doctoral es menos difícil si ya hay trabajos similares anteriores. Se trata de ver esos métodos, en qué medida son útiles y aprovecharlos. Y en tercer lugar, diseñar ya los procedimientos específicos para nuestro tema, recordando que los procedimientos deben ajustarse íntegramente a la naturaleza del objeto de la investigación. Como en la sesión anterior decíamos que el tema de la investigación debe ajustarse a la personalidad del sujeto investigador, a su formación, etcétera, etcétera. Esto es unas reglas muy prácticas, pero sinceramente creo que dan resultado. Y ya para terminar, como alguno de ustedes hablaba del tema de la investigación, bueno, pues las condiciones para que un tema de investigación sea bueno es que en primer lugar responda a la necesidad de resolver un problema científico. Y un problema científico es un problema objetivo, que no está resuelto en ningún sitio.
No basta con decir, vamos a hacer este trabajo porque en España esto no se ha estudiado. Esto es muy frecuente, que muchos tesistas salgan por ahí. Si esto se conoce y lo ha hecho un investigador de Massachusetts, ya no lo tenemos que hacer nosotros. Lo deseable es que seamos nosotros, bueno, pues los que seamos una punta de lanza y resolvamos problemas para que se nos cite y para que la investigación española tenga relieve internacional. En segundo lugar, que tenga repercusión en el campo de conocimiento. No se trata de investigar por investigar, sino hacer un tema que luego ayude en una línea de investigación determinada. Y en tercer lugar, que sea útil. Útil no significa que sea pragmático, sino que sea de utilidad. Y usted lo ha dicho en cierto modo, hay muchos temas superficiales que no resuelven nada. Y mañana en mi lección pues hablaré de que ya estamos investigando por investigar. Y estamos investigando para ser bien evaluados y no para resolver problemas serios. Esto que acabo de decir es muy grave y me gustaría estar equivocado. Y yo creo que nada más. Muchas gracias. Muy bien, estamos en tiempo. Si hay alguna última pregunta. Mario. La última pregunta ya. ¿Ya? Bueno, la última entonces aquí. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Sofía Sánchez, de México. Tuve el placer de tomar clase con el doctor Fernando Contreras en el máster de escritura creativa y me interesó muchísimo el entrecruzamiento entre estética y filosofía. En este sentido, me gustaría como preguntar un poco, hemos estado estudiando en el grupo de investigación Antonio Damasio, neurocientífico, portugués muy importante, que diría que la percepción de las imágenes no está del todo separada de la palabra y creo que puntualizaste y se me hizo muy, muy interesante, que es lo que intentan, ¿no? Hacer una separación, ¿no?, de la imagen directa. Me interesa particularmente porque mi objeto de estudio es literatura, es poesía, y evidentemente intento hacer un rastreo a nivel filosófico y estético, por eso me interesó lo que comentabas al principio. Si esta noción neurocientífica que no separa la palabra de la imagen interesa al campo de estudio que mencionabas, Philosophy Creations, eso me interesó. Un poquito más si pudieras como platicarme, nada más, por un interés personal. Bueno, te pongo simplemente, porque es una pregunta que si quiere luego lo resolvemos fuera de la sala, pero simplemente te pongo dos ejemplos. Es decir, en el arte, el ready-made y el arte minimalistas son dos manifestaciones artísticas que lo que han pretendido es precisamente separar digamos, lo que es la obra visual de la palabra. Tú frente a una obra minimalista no tienes palabras y frente a un ready-made no tienes una historia ni una narración, sino que ahí, digamos, que la imagen se convierte en un signo polilingüístico, es decir, expresa de por sí, digamos, lo que pretende, es decir, crear una sensación en el espectador. Muy bien, muchas gracias, Fernando.